Gracias por seguir en nuestra sintonía y ya lo sabe, el lunes lo dedicamos exclusivamente a la salud. Sus preguntas e inquietudes son importantes para nosotros en este tema que me parece a mí, señor productor, usted me dirá que no hemos abordado en otra oportunidad y son las hernias abdominales. 3970-813 y 3970-822. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Mercedes Almagro. Ella es directora médica y especialista en cirugía general del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Bienvenida, doctora. Buenos días, mucho gusto. Un gusto compartir con usted. Un tema del que poco se habla, pero es muy frecuente, sobre todo a nivel de la especialidad que usted mantiene. Sí, por supuesto. La hernia es una eventración que nace de la pared abdominal y puede ser en cualquier sitio de la pared abdominal. Es histórico. Desde la época de los papiros se describe esta enfermedad. Lo sentían tal vez como un bultito por fuera que no tenía mayor explicación en ese entonces. Por supuesto. Se creía inclusive que tenía origen mágico, pero conforme ha ido avanzando la ciencia, la hernia es conocida como una debilidad de la pared muscular, generalmente en zonas donde no existe músculo estriado. Y son orificios, generalmente están en los orificios naturales, por ejemplo, en el ombligo, en la ingle, son las más frecuentes. Pero existen también otras hernias que son menos frecuentes, como la hernia epigástrica, la hernia de JL Petit, que está en una zona lateral de la pared abdominal. También existen las hernias incisionales, que son hernias que aparecen después de que una persona ha sido intervenida quirúrgicamente. Esto no es parte de una mala práctica médica, sino son consecuencias de este procedimiento quirúrgico. Por supuesto, son consecuencias. Muchas veces en pacientes con cáncer, por ejemplo, tienen tendencia a que la cicatrización esté de mala calidad, entonces se produce una hernia. O las infecciones de las heridas también van a provocar que se quede una hernia incisional como secuela de una cirugía programada, por ejemplo. Doctora, para ser un poco más didácticos, si estamos viendo ya imágenes a nivel de planos, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Tenemos primero la piel, que es lo que vemos. Sí. Detrás de eso ya tenemos tejido celular subcutáneo y luego viene el músculo. No, después entre el tejido celular subcutáneo tenemos una línea de tejido conectivo que se llama de Campbell y Scarpa. Es una base de fibras de tejido un poco más fuertes que la grasa, que ayuda a dar fortaleza, pero la capa que se daña en la hernia es la aponeurosis. La aponeurosis es una zona de tejido conjuntivo muy fuerte, que es la que sostiene las estructuras intraabdominales en la cavidad. Correcto, entonces lo que estamos hablando en este momento de las hernias es cuando los órganos que se encuentran detrás de todo esto, en este caso los intestinos, buscan algún huequito por donde salirse. Por supuesto. Es una debilidad de la pared donde es un orificio. Por ejemplo, hablemos de la hernia más común que puede ver la persona normal en el ombligo. El ombligo es un orificio natural que es el producto de la obliteración de la unión del ombligo con la placenta en la madre. Correcto. Entonces, este orificio normalmente al nacimiento debe cerrarse automáticamente, pero en ocasiones no se cierra el orificio y este es un orificio natural que puede hacerse más grande y cuando este orificio es grande, el contenido intestinal va a salir hacia el exterior, haciendo justamente lo que usted está observando ahí en esa imagen, saliendo el contenido intestinal hacia la pared. Doctora, y esto puede estar ingresando y saliendo permanentemente de acuerdo a la fuerza. Se lo dejo planteado para darle paso también a las inquietudes que tiene la ciudadanía. Escuchamos la pregunta de Sonia. Muy buenos días. Buenos días. Hola, Sonia. Bueno, doctorita, buenos días, verá. Les comento una situación. En mi primer embarazo yo tuve una hernia umbilical, en el cual después del embarazo a mí me intervinieron quirúrgicamente, entonces me operaron. Y resulta que hace 1 año y medio tuve unas dolencias en las ingles, o sea, de lado y lado. Y ahora pues estoy recién iniciando un embarazo. ¿Qué situación se puede dar? ¿Es conveniente una cirugía después del parto o en el parto? Porque a mí me dijeron que eso es ya una cesárea, que no se puede dar el parto normal. Yeah. Bueno, la hernia umbilical que ha sido solucionada en su problema anterior está resuelto. Si es que fue una hernia con un orificio menor de 3 centímetros, debe haber sido solucionado con una sutura que resiste la presión. Pero si es que usted tiene a este momento hernias inguinales,
las hernias pueden aumentar durante el embarazo, ya que el embarazo va a conllevar una hipertensión intraabdominal natural que va a aumentar la presión intraabdominal y va a hacer que el sitio de debilidad de las hernias aumenten. Si es que la hernia no es dolorosa, puede resolverse después del parto. Pero si la hernia es dolorosa y se protruye, lo que habíamos hablado, se protruye el intestino hacia afuera y no se reduce, es una cirugía que se debe hacer de emergencia. Esperemos que ella no haga mucho ejercicio, que tenga una vida normal y que su hernia sea resuelta después del embarazo. Doctora, de su experiencia y de lo que reseña también la literatura, ¿quiénes son más propensos a tener ese tipo de hernias? ¿Hombres, mujeres? Y sobre todo si el esfuerzo físico, sobre todo para aquellas personas que levantan pesos, ya sea profesionalmente o a nivel deportivo, como lo que estamos hablando, ¿tendrían alguna contraindicación o sobre todo una vulnerabilidad aumentada? Por supuesto que hay personas que son más sensibles. Las personas que han sido operadas son más sensibles a tener una hernia en el sitio de la cirugía. Pueden tener los tosedores crónicos, las personas que tienen una hipertrofia prostática y que pujan cada vez para orinar, los pacientes que tienen estreñimiento crónico, los fumadores, pues tienen un mayor riesgo de tener hernia. Y los varones tienen mayor hernia que las mujeres. Correcto. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno de que tiene una hernia? ¿Es a la palpación? ¿Es el dolor? ¿Qué signos hay? Generalmente el paciente se descubre cuando él se está bañando y se siente una masita en la región inguinal generalmente o en el ombligo. Pero en muchas ocasiones esa masa no va a ser dolorosa, puede aparecer y desaparecer. Desaparece en el estado horizontal, es decir, cuando el paciente está en decúbito dorsal, él va a desaparecer la hernia, pero puede aparecer cuando justamente tiene un exceso de tos y ahí va a provocar dolor. Entonces las hernias pueden ser unas hernias reductibles, es decir, entran y salen y ese momento no va a haber dolor. Pero las hernias se pueden estrangular, es decir, sale el contenido hacia el saco y se queda el contenido en el saco. Una vez que está el contenido en el saco va a provocar mucho dolor y entonces puede estrangularse. ¿Cómo decimos que una hernia está estrangulada? Cuando la piel va a cambiar su turgencia, va a ponerse roja, caliente, dolorosa. Y esa estrangulación, me imagino que dependiendo de la sección del intestino que se esté protruyendo, podría contener incluso material fecal, ¿no? Si nosotros sabemos que el intestino siempre está conteniendo material fecal y además gas, entonces el intestino, si es que está con una cantidad de gas equilibrada, la hernia va a entrar y salir. El momento en que el gas aumenta el espacio en la hernia, ya el intestino se va a hacer tan grande que no se reduce, es decir, se queda afuera y la vascularización del intestino empieza a reducirse y entonces hay una isquemia del intestino y lo que va a pasar es que la pared del intestino se perfora y puede provocar una peritonitis inclusive. Esa es una emergencia, Por sin supuesto, duda alguna. Es una emergencia y tenemos que operarle inmediatamente al paciente. A propósito de los procedimientos ya para tratar las hernias, Edgar García Puyol nos llama, o más bien nos escribe desde Guayaquil y nos dice, para evitar la operación por la hernia, ¿qué se puede hacer? O bajo estas circunstancias, el procedimiento indicado es el quirúrgico. No existe evitar la operación. El tratamiento definitivo de una hernia de cualquier origen es quirúrgico. Lo único que puede hacer un paciente que por alguna circunstancia que impida la cirugía, por ejemplo, el uso de marcapasos o problemas gravísimos, podría usar un suspensorio si es que es una hernia inguinal o una faja si es que es una hernia umbilical, pero eso no es ningún tratamiento, eso no implica que el paciente va a tener que operarse en algún momento porque esa hernia puede estrangularse. Resuelto ya a través del procedimiento quirúrgico, ¿cuánto tiempo demora la persona en recuperarse totalmente, sobre todo integrarse a sus actividades cotidianas y el alzar pesos, todo eso para no afectar la resolución de la hernia? Bueno, tenemos dos métodos para resolver el problema de las hernias. Sobre todo en las hernias inguinales podemos operar por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica. Si operamos por cirugía abierta es una cirugía que se recupera en el mismo día,
pero que la herida es grande y la herida de la pared abdominal va a darle más dolor. Necesita por lo menos unos 15 días de reposo sin trabajo, pero puede estar el paciente ambulatorio, puede caminar, no va a estar reposado en cama, eso no es necesario. Y el paciente se va a recuperar en un mes aproximadamente. Pero si es que le operamos por laparoscopía y con colocación de malla en los dos casos, se asegura el porcentaje más bajo de recidiva, es decir, de que vuelva a aparecer la hernia. Claro. El uso de mallas ha disminuido hasta un 1% la recidiva de la hernia. ¿De qué depende escoger el uno o el otro procedimiento? Si estamos diciendo que el segundo es más conveniente, ¿cuál sería la contraindicación para hacer el primero? Más bien para no hacerlo. Para no hacer el primero, la contraindicación sería de que la hernia sea demasiado grande. Por ejemplo, en las hernias inguinales pueden ser una hernia pequeña, pero puede ser una hernia inguinoescrotal que va a incluir el anillo inguinal, el escroto, de tal manera que hay pacientes que piensan que tienen un testículo muy grande, pero es la hernia que está protruiendo. Y esas hernias demasiado grandes, esas no suelen ser muy fáciles de operar por laparoscopía. Claro. Entonces esa hernia se haría por cirugía abierta. Pero las hernias que son pequeñas, reductibles, que no son tan grandes, esas van a ser resueltas por laparoscopía y la recuperación es más rápida, menos dolorosa y puede incorporarse al ejercicio físico, a su trabajo que levanta pesas, aproximadamente en unas 3 semanas. Doctora, tenemos otra consulta, tenemos a Cecilia en la línea. Muy buenos días, le escuchamos a usted también. Bueno, doctorita, soy Cecilia. Yo le llamo por la situación de que una hija está operada, pero a los 5 meses hizo una fuerza inesperadamente y tiene tomado una como más grande, parece que ya daba la luz, tiene un abdomen prominente con dolores. Se va al médico y lo único que le dan es paracetamol y le dicen que tiene que operarse, pero no le dan, en los hospitales no le dan tiempo. Y esta situación ya viene padeciendo 2 años. ¿Cómo pueden ayudarnos ustedes? ¿O qué puedo hacer para ayudarle a mi hija? Porque ella se queja mucho del dolor. Bueno, justamente de lo que habíamos indicado es que las hernias pueden recidivar y cuando me da la impresión de que es una hernia incisional la que me refiere la paciente, muchas veces el sitio de colocación de la malla es el que no ha sido fijado adecuadamente y por eso puede haber la recidiva. Entonces habría que evaluar a la paciente, pero tiene una posibilidad de operarse todavía y cuando las hernias han sido resueltas con una malla y no ha sido efectiva, hay que volver a operar y poner una malla retromuscular, retrofacial. Es decir, justamente usted me había preguntado si la hernia es por una falla del músculo. No es una falla del músculo, es una hernia donde falla la aponeurosis, que es un tejido fibroso que está por detrás del músculo. Yeah. Entonces hay que poner una nueva malla justamente en ese espacio detrás del músculo, de tal manera que quede haciendo una especie de sándwich entre el músculo y el peritoneo, que está más cerca de las asas intestinales, y el resultado va a ser mejor. Doctora, hablando sobre todo de la preocupación de nuestra amiga televidente, si ya tiene 2 años con este dolor, si ya ha ido a las emergencias y no han tenido más que a fin solo darle medicamentos para el dolor, ¿qué puede hacer en este caso? Es una paciente que debe ser planificada una cirugía porque es un dolor que no está agudo, seguramente la hernia no está estrangulada, por eso es que los médicos le dan analgesia y que vaya a la casa, pero tiene que acudir a un hospital de 3er nivel donde ya resolvemos problemas justo de recidiva. Entonces tiene que ir a consulta externa para que se planifique esa cirugía y se le pueda resolver, operarle nuevamente. Solo para precisar nada más, en este caso ella puede ir directamente a la consulta externa o necesita alguna transferencia de algún otro nivel de salud. En el Ministerio de Salud tenemos bien especificado los niveles de atención, entonces como es una paciente ambulatoria debe acudir a su centro de salud, al centro de salud más cercano donde ella esté. El médico general debe darle el diagnóstico y realizar un documento que se llama 053,
que este documento, por medio de la Red Nacional de Salud, va a conectarse con un hospital de tercer nivel y le van a transferir para que ella pueda ser atendida por consulta externa y luego planificada su cirugía. Correcto, doctora Almagro, muchísimas gracias por sus recomendaciones y sobre todo por ilustrarnos un poco más sobre este tipo de consecuencias, sobre todo que están vinculadas para el ejercicio físico que nosotros estamos hablando. Hay que hacer y cargar este tipo de pesos en función de nuestra fuerza, ¿no? No sobreexigirnos. Justamente los pesistas son otro de las personas que tienen riesgo de hacer hernias inguinales, porque el aumento de la presión intraabdominal muchas veces es excesivo a su talla corporal. Entonces siempre debe ser un deportólogo el que recomiende el tipo de medida y el tipo de peso que puede el organismo soportar. Claro que sí, con moderación y sobre todo progresivamente. Así Doctora, es. Muchísimas gracias y gracias como siempre al Hospital Eugenio Espejo por ayudarnos con profesionales de primera calidad.